Generalmente tratan de agudizar las diferencias internas en el plano cultural. Esto es importante. Es decir, en el plano cultural, claro, por ejemplo, el fenómeno religioso siempre ha jugado un papel importante en esto. Los turcos, cuando estuvieron 5 siglos dominando gran porción del mundo árabe, trataban de llevar adelante una política, digamos, de embestida contra las comunidades cristianas. Entonces, a la propia población árabe de origen islámico, la enfrentaban o pretendían enfrentarla con las poblaciones cristianas, ¿no? Es decir, el dominador, mejor dicho, lograba con esto agudizar las diferencias internas en el seno de la sociedad. Diferencias antagónicas que son, digamos, que no existen sino... Son superables. Exacto, si no la instalan la mala voluntad, ¿no? Consecuencias que después son muy difíciles de superar. Es decir, las diferencias, digamos, las guerras civiles que se han dado. Bueno, por ejemplo, en el Líbano hubo 2 guerras civiles muy importantes, ¿no? En el siglo pasado, el siglo XX, y eso marca a la población. Una guerra civil donde el fenómeno religioso también jugó un papel determinante, pero digamos fue utilizado, ¿no? Porque en realidad en el Líbano lo que ocurrió, por ejemplo, en los enfrentamientos en el año 1975, cuando comienza esa segunda guerra civil en el país de los Cedros, en realidad lo que había era un sector nacionalista, progresista, revolucionario, que se nutría de los partidos socialista progresista libanés, el movimiento nacerista, el movimiento baasista, una agrupación local que se llama en árabe Hasb el-Qawmi Suri, Movimiento Nacional Sirio, que pertenecía a un líder histórico de esa comunidad que fue Antun Saade. Bueno, todo ese sector luchaba en contra de los sectores del privilegio, donde estaba la falange libanesa, el partido de Camil Jamou, y una de las cuestiones que yo recuerdo, porque a mí me tocó participar en esa guerra, yo estuve cubriendo uno de los frentes, viví con los palestinos que estaban en esta diáspora ahí en el Líbano, ¿no? Después de haber pasado por Jordania y haber tenido ese trágico septiembre negro, esa represión brutal del gobierno de Hussein de Jordania. Ellos en el Líbano apoyaban a este frente progresista, que en árabe se llamaba Harak el-Wataniye, Movimiento Nacional, que estaba enfrentado al Jabhat el-Lubnan, Frente Libanés, ¿no? Y la diferencia era por el tema que tiene que ver con cuestiones sociales. Por ejemplo, lo que recuerdo perfectamente... Cuestiones que se discuten en un parlamento, por ejemplo, sin necesidad de matarse. Exactamente, o sea, exactamente. No eran dificultades, no eran diferencias graves. No, para nada. Es inclusive... Eran conciliables, podía haber diálogo. Exactamente, pero le das armamento y el diálogo ya no funciona. Claro, y sobre todo cuando entran otros actores regionales. Ese es el tema. Yo recuerdo, por ejemplo, que la idea era de los sectores progresistas armar un Estado desconfesionalizado. El Estado libanés, desde que, digamos, el Líbano consiguió la independencia, es un Estado donde el presidente tiene que ser cristiano maronita, de acuerdo a la Constitución, ¿no? El primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Es decir, hay un Estado confesionalizado. Entonces, lo que planteaba este grupo, digamos, este movimiento progresista es terminar con esa división confesional del Estado, ¿no? Es decir, porque eso termina de alguna manera ir hacia abajo, balcanizando la sociedad.